Aleluya. Sí, Señor. Límpiame, heme aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria. Les saludo con la rica paz del Señor. Dios les bendiga. Amén. Amada iglesia, feliz aniversario. Queremos bendecirles en esta mañana y queremos darle una palabra para esta congregación, para los pastores, estos hermosos siervos del Señor y para todos ustedes. Allí donde está, levante su mano al cielo. Deuteronomio capítulo 1, verso 10 y 11 dice así: Jehová vuestro Dios los ha multiplicado. He aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Y esta es la palabra, amada iglesia: Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y los bendiga como les ha prometido. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Bendice la iglesia, bendice la congregación. Que la unción y la gracia y el poder del Espíritu Santo sea sobre cada vida, Señor amado, aleluya. Bendícenos de una manera grande. Bendecimos este suelo, bendecimos este templo, bendecimos esta congregación, Rey de Gloria. Profetizamos bendición conforme a tu palabra. Profetizamos multiplicación conforme a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Amada iglesia, Dios te bendiga de una manera grande. Dios te ha multiplicado, pero Dios te va a hacer 1000 veces más de lo que ahora sois. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo no sé cuántos le alaban en esta mañana, aleluya. Cuántos alaban su nombre, cuántos le exaltan.
Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A su nombre. Gloria. Dios les bendiga. Amén. Puede tomar su asiento. Les saludo con la rica paz del Señor. Un gusto poder estar con ustedes. Es un privilegio de poder venir a esta congregación, esta hermosa congregación que Dios ha bendecido, y creemos y declaramos esta palabra, soltamos esta palabra que está escrita, la mejor profecía es la que está escrita, Amén. la palabra del Señor. Amén. Y que dice de esta manera, dice: Dios los ha multiplicado, Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí que hoy Amén. sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Amada iglesia, Deuteronomio o segunda ley, pues se llama segunda ley porque se repite la misma ley de Levítico. Todo lo que lean Levítico lo van a ver en Deuteronomio, pero hay una diferencia. Deuteronomio o segunda ley fue dada y repetida por su siervo Moisés a las generaciones que vinieron. Saben que estas generaciones, cuando Israel sale de Egipto con mano fuerte y poderosa de parte de nuestro amado Dios, más o menos algunos historiadores dicen que pueden ser entre 3 millones hasta 3 millones y medio, pero en el desierto es donde más se multiplicaron, y eso es una bendición también, porque cuando uno estés pasando por un desierto espiritual, material, físico o afectivo, Dios también te puede multiplicar. Amén. Porque no es tu fuerza, no es mi fuerza, no es tu capacidad, sino es su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Y aún dice que si usted lee después en su casa, tiene capítulo 1, no es una queja a Moisés, pero dice: yo solo no puedo estar con ustedes. Él como líder se vio hasta incapacitado de poder manejar o poder dirigir, de poder liderar semejante cantidad de pueblo, porque habían salido un grupo grande, pero Dios los multiplicó en el desierto. Pero a su vez, más allá de su incapacidad de poder estar con ellos y de poder liderarlos, por eso él levanta, vemos que después levanta un montón de líderes para que lo ayuden para con el pueblo. Él tiene un deseo, y el deseo que Dios los multiplique, y ese tiene que ser el deseo de parte de nosotros, que Dios multiplique la iglesia de Jesucristo. Amén. Que Dios multiplique la gente que entre en el reino. Cristo viene pronto, y hasta que venga Jesucristo, usted y yo tenemos que predicar, tenemos que enseñar la palabra, tenemos que hacer discípulos, tenemos que testificar, aleluya, mientras tengamos vida y el Señor nos dé fuerza. Predique la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, más allá de que vemos una multiplicación, la multiplicación se hizo en el desierto. Eso trae varias enseñanzas, y todos queremos la multiplicación, todos queremos la bendición. Pero noten que en todo momento Él habló de Dios, Jehová vuestro Dios. Verso 10. Él es el que los multiplicó. Él es el que los hizo como las estrellas del cielo en multitud. Verso 11 dice: Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más. O sea, los siga multiplicando. La multiplicación viene de parte del Señor. Amén. Y la multiplicación tiene y debe de ser una bendición para nuestras vidas, pero también un motivo para que nosotros podamos crecer. Porque siempre, yo no sé cuántos padres habrá aquí, bueno, los padres jóvenes tenemos la bendición de tener jóvenes que son padres y tener estudios. Quien les habla tiene 7º grado nada más. Ya estoy viejo, ya estoy por irme con el Señor, y me di cuenta que cuando tuve hijos, yo empecé a hacer un techo para ellos. Cuando tenían algún problema en la primaria, en 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º grado, yo los podía ayudar. Pero ya en el secundario yo me vi incapacitado. Entonces tenía que llamar a otros o pagarle a otras personas para que tengan un particular o para que puedan desarrollarse mejor. Cuando alguien tiene un amor de padre, aún en la iglesia de Jesucristo, se está dando cuenta que los hijos van naciendo, se van multiplicando, y a veces uno es un techo, y no queremos que ellos estén bajo de nosotros siempre, sino que ellos sean mucho más de lo que nosotros pudimos ser en esta tierra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Aquellos que tenemos hijos, yo estoy seguro que en un 100% podríamos estar de acuerdo de que queremos que nuestros hijos, punto número 1, no sufran tanto de lo que nosotros sufrimos. ¿Has sufrido alguna vez en esta tierra? Amén. ¿Verdad que no deseamos nosotros que nuestros hijos sufran? Pero cometemos un error también. No estoy diciendo que ahora los haga sufrir,
que nosotros tratamos de ponerle todo entre algodones para que no se hagan daño y no los hacemos fuertes para que enfrenten la vida. Es Dios quien lo tiene que cuidar, porque va a llegar un momento que los que estamos ya más cerquita para estar en el reino, si cuidamos nuestra salvación y estar en un descanso eterno, amada iglesia, un día no vamos a estar en esta tierra y el resto tiene que seguir. ¿Cuántos creen que cuando una persona parte de esta tierra el mundo sigue? Y hasta que no venga Jesucristo, la iglesia también debe de seguir y debe de crecer en todo momento conforme a la palabra del Señor. Por esto me encanta este texto, porque Moisés se da cuenta que no puede llevar adelante una multitud tan grande, pero a su vez desea que ellos sigan creciendo para la gloria del Señor, porque su deseo era que Dios se glorificara, su deseo era que el pueblo de Dios aumentara más allá de su incapacidad. Por eso nosotros debemos de prepararnos y entender de que sin la presencia del Señor no podemos avanzar. Sin su presencia no sirve de nada. Sin su presencia, amados hermanos, esto es un libro nada más histórico. Porque sin la presencia de Dios, aquel que lee la Biblia, lee historia nada más. Cuando leemos la palabra de Dios con el Espíritu Santo, la palabra de Dios se convierte en vida para nosotros. Aleluya. Y las palabras preciosas que podemos ver en la Biblia son promesas latentes para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Quiero invitarle a abrir su Biblia. En 1 Samuel capítulo 7, lo voy a llevar por algunos versículos. No nos vamos a mover. 1, 2 Samuel, después creo que vamos a tocar algo de Primera de Crónicas también, pero para que entendamos el concepto de lo que le quiero decir, o le quiero compartir. Yo conozco a los pastores, conozco su trayectoria, conozco todo lo que ellos saben de la palabra y les han enseñado siempre. Así que hay cosas que ustedes saben que ya las leyeron, ya se las enseñaron, pero solamente para recordarles que les quede una idea de que la multiplicación viene, que los hijos vienen, pero los hijos hay que amamantarlos. Amén. A los hijos hay que criarlos. Estoy hablando de lo espiritual. A la iglesia hay que darle de comer. Amén. No solamente le damos vida. Jesucristo dijo: ir a predicar el evangelio a toda criatura. Dice la palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero también dice ahí en el capítulo 28 de Mateo de esta manera, dice de esta manera, 18, 19 y 20, guárdenlo en su corazón. Dice de esta manera: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y hacer ¿qué? Discípulos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Les predico la palabra o los hago discípulos? El predicarle la palabra a una persona y hablarle de la salvación en el momento que la persona acepta a Jesucristo, nació de nuevo. ¿Cuántos nacidos de nuevo tenemos en esta mañana? Aleluya. Ahora todos conocemos cuando vemos a un bebé, un recién nacido. Al recién nacido hay que ayudarlo, hay que alimentarlo, hay que cambiarlo, hay que sostenerlo, hay que enseñarle hasta que esa persona crece y a su vez nos ayuda a nosotros cuando son mayores a cuidar los hermanos menores. Y así sucesivamente sigue esa rueda espiritual hasta que Cristo venga o hasta que tengamos que partir delante de su presencia. Debemos ser discípulos que a su vez hagan discípulos. Por eso el apóstol Pablo le decía de esta manera a Timoteo: te encargo, Timoteo, es lo que vos oíste de mí, lo que yo oíste de mí delante de muchos testigos. Eso es lo que tenés que enseñar a otros, que sean fieles, idóneos también, para que a su vez esas personas que aprendan y crezcan enseñen a otras personas también. Amada iglesia, usted y yo debemos de predicar la palabra de Dios, pero también debemos de hacer discípulos. Gloria a su nombre. 1 Samuel capítulo 7, verso 1. ¿Encontraron? Amén. Amén. Es lindo que, no sé si usted lee por libro, lee por versículo, o cuando lee la palabra. 1 Samuel nos habla así en el capítulo 1, cuando no había palabra de Dios. No solamente no había profecía, no había palabra de Dios. No se predicaba, no se enseñaba. La nación de Israel había dado la espalda a Dios.
Dios levanta a su siervo a Samuel, que aún desde niño, dice la palabra que fue criado en el templo, hasta que el momento en que Dios lo llama y Dios lo comienza a usar. Mire de qué manera Dios usa la vida de este joven Samuel, que dice la palabra que todo lo que él predicó y todo lo que él profetizó, dice, ninguna palabra cayó en tierra, todo se cumplió. Cuando Dios habla, todo se va a cumplir. Aleluya. Cuando Dios te habla, cuando Dios te hace una promesa, cuando lees una palabra que está escrita y tomás esa palabra para vos, la palabra de Dios se cumple. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuántos lo creen a eso? Aleluya. Entonces clama a Dios cada día que usted esté orando, esté en esa intimidad con el Señor, esté en ese altar diario, en ese devocional, orando, pero también leyendo la palabra del Señor. Dice de esta manera, en el capítulo 1, vemos en el capítulo 2, vemos que Israel le da la espalda a Dios, los filisteos se levantan, así en el capítulo 3 y en el capítulo 4 hacen guerra contra la nación de Israel, e Israel pierde la guerra. Cuando ellos retroceden, se les ocurre la brillante idea, así búsquelo después en su casa, capítulo 4, se les ocurre la brillante idea, dice, vamos a buscar el arca del pacto. Y dice que sacaron el arca del pacto y la llevaron al frente de la guerra. Eso produjo algarabía, gritos de júbilo, a tal punto que dice que se estremeció la tierra y los filisteos dijeron, bueno, agárrense, porque parece que los judíos trajeron esa caja, ese arca del pacto. Lo que no se dieron cuenta los israelitas, amada iglesia, que ocurre lo mismo que ocurre con la palabra del Señor y ocurre lo mismo que con un templo. Si la presencia de Dios no está, si nosotros no estamos en la presencia del Señor, si Dios no está con nosotros, nada va a ocurrir. Es todo religión, es todo religión. Ellos llevaron el primer error más grave. En vez de arrepentirse delante de Dios para no perecer delante de los enemigos, sacan el arca. El arca tenía que estar en el lugar santísimo, pero Ofni y Fines, que eran los hijos del sacerdote de Elí, sacaron. Ellos estaban en pecado, pero a su vez sacaron el arca, creyendo de que tenían la autoridad de sacarle, que Dios se le iba a hacer vencer en la guerra. ¿Saben lo que ocurrió? No solamente perdieron, hubo una matanza tremenda de parte de los filisteos en contra de los judíos, que dice la palabra que le quitan el arca, le arrebatan el arca y se la llevan ellos. Ahí vemos en el capítulo 5, en el capítulo 6, vemos que ellos se llevan el arca, pero el arca de por sí, como dije al principio, era una caja de madera cubierta por fuera y por dentro de oro, en la cual dentro del arca había tres cosas. Estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón, y había una vasija con maná. Eso es lo que tenía, para que los israelitas entendieran que estar en la presencia de Dios tendrían que figurar la palabra de Dios en la alimentación diaria, el pan nuestro de cada día. Cuando Jesucristo se manifiesta con nosotros como el pan nuestro de cada día, tener a Jesucristo, aleluya, y siempre estar en su presencia y lleno del Espíritu Santo, es como cuando usted reverdece como la vara de Aarón. Amén. Pero sin embargo los filisteos lo pusieron con todos sus dioses, y Dios comenzó a hacer juicio a los filisteos. Pasó de ciudad en ciudad, pasó de Gad a Ecrón, a otros lugares, y dijeron, no podemos soportar esta arca porque Dios nos está maldiciendo. Entonces ellos devuelven el arca, y cuando la devuelven, dice la palabra que cae al final, capítulo 7, perdón por la introducción, pero porque yo quiero que entienda algo sobre el arca. Capítulo 7, verso 1, dice que vinieron los de Kiriat Jearim, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Abinadab era un sacerdote levita, situada en el collado. Y guarde esto en su corazón. Dice que cuando la pusieron en la casa de Abinadab, prepararon, consagraron y santificaron a Eleazar, que era el hijo mayor, su hijo, para que guardase, para que custodiase el arca de Jehová. Desde aquel día que llegó el arca de Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuántos días pasaron? 20 años. Muchos días. 20 años. Y toda la casa de Israel comenzó a lamentarse y a buscar a Dios de corazón. Hay otras traducciones que dicen que todos fueron en pos de Jehová. ¿Qué significa eso? Se lamentaron en pos de Jehová, entendieron de que necesitaban del Señor. ¿Cuánto necesitan del Señor?
Y ahora vaya a 2 de Samuel, capítulo 6. Solamente de este capítulo quiero que recuerde que estuvo 20 años en la casa de Abinadab, el arca de Jehová. Y en 2 de Samuel, capítulo 6, hay mucho para compartir, pero quiero que le quede algunas cosas en su corazón en este aniversario, que para la multiplicación necesitamos la presencia de Dios. Amén. 2 de Samuel capítulo 6, verso 1 en adelante, dice que David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes se tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió así Dios por aquella temeridad, y cayó así muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel dijo: ¿cómo ha de venir el arca de Jehová? Y me encanta una traducción que dice de esta manera: cuando David dice que temió, no la tenemos reverente, sino que cuando vio que Asa cayó fulminado en tierra, dice que le agarró mucho miedo y dijo: el arca se queda acá. Y aún dice que le agarró tristeza por Usa, porque para él Usa tuvo una buena acción. Y cuando el arca él la dejó y paró en la reunión, pararon de gritar, paró la algarabía, paró el júbilo, pararon las danzas, pararon las alabanzas, y él dijo de esta manera, me encanta esta traducción que dice así: ¿cómo puedo hacer para llevar la presencia de Dios a mi casa? ¿Cómo podría hacer para llevar el arca de Dios y ponerla en mi gobierno? A eso se refería. Y dice la palabra de esta manera: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén. Amén. Iglesia, quiero algunas cosas que guarden su corazón en esta mañana. Si queremos bendición y queremos multiplicación, no pretendamos, punto número 1, ser como los filisteos. Y no, nadie se ofenda. Los filisteos, símbolo de los demonios, es símbolo de los enemigos de Dios, es símbolo de las personas que nunca conocieron a Dios, sino que fueron enemigos de Dios. Esos que son enemigos de Dios, usted lo va a ver en la casa, no quieren saber nada con Dios, no se quieren arrepentir nunca de sus pecados, pero sí quieren tener la presencia de Dios. Esas personas que se cansan de hablar en Dios, que se llenan la boca hablando de Dios, pero nunca tienen a Cristo en su corazón, sino que se levantan en contra de la iglesia. Yo he visto a un presidente de Latinoamérica hacer declaraciones bíblicas junto con pastores y lo bendijeron, pero eran solamente palabras, porque siempre ha maldecido a la nación de Israel y siempre ha maldecido y ha perseguido a la iglesia de Jesucristo. Pero a veces algunos siervos de Dios no se daban cuenta, creyendo o creen que un presidente, al nombrar Dios o al nombrar la palabra de Dios, piensa que es un creyente. Amada iglesia, sin ánimo, mire, de ofender, ese es otro filisteo, de que se llena la boca hablando de Dios, quiere hablar de la presencia de Dios o querer tener conocimiento de Dios cuando su corazón está lejos de Dios.
Y a los filisteos, cuando tuvieron el arca, dice la palabra que la pusieron con todos sus dioses. Y ahí es cuando Dios comenzó a establecer juicio tras juicio. Y dice la palabra que ellos tuvieron tanto temor que se quisieron deshacer del arca. Así son las personas, amada iglesia, que cuando se llena la boca hablando de Dios y todas las cosas le van mal, enseguida comienzan a maldecir a Dios y a desprenderse de las cosas de Dios. Muchas de las personas vamos a encontrar que vienen a la iglesia porque vienen con una enfermedad, vienen con una situación espiritual, vienen con problemas en el matrimonio, con problemas en sus hijos, pero lo único que quieren es que Dios le resuelva el problema, porque una vez que le resolvió el problema no quieren saber nada con Dios, se alejan de las cosas de Dios y hasta nos tratan a nosotros de religiosos y venimos todos los domingos a la iglesia. Esas cosas, amada iglesia, ustedes y yo tenemos que tener en cuenta de que Dios todo lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Conoce los corazones. Amén. Y estos filisteos, cuando le agarraron al Dios de los judíos, dijeron: bueno, acá tenemos otro Dios más para la colección y ese Dios nos va a tener que bendecir porque lo tenemos nosotros. Y Dios comenzó a establecer juicios, porque ese es el Dios que tenemos, el Dios de la gracia, el Dios de la unción, el Dios del perdón, el Dios que nos soporta cada día, aleluya, pero el Dios que ve todos los corazones, y tenemos también un Dios de juicio. Muchas veces hemos orado, y yo que les habla, he orado al principio cuando me convertí, decía de esta manera: Señor, cómo me gustaría vivir la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, donde había milagros, sanidades, profecía todos los días. Pero cuando comenzás a hablar, a leer el libro de Hechos de los Apóstoles, también ves el juicio de Dios en una congregación, en la congregación central allí en Jerusalén, que estaba atendida por los apóstoles. Vemos a una Ananías y a una Zafira que caen muertos delante de la presencia de Dios, porque con Dios no se juega. Amada iglesia, tenemos que tener ese temor reverente de parte de Dios. Ellos se desprenden, pero resulta que cuando viene a la casa, dice la palabra de Abinadab, ¿recuerdan cuántos años estuvieron? Capítulo 7, dice de 1 Samuel, verso 2, dice la palabra que estuvieron muchos días, pero después de una cantidad de años. ¿Cuántos tuvieron? 20 años. Pero resulta que cuando David dijo: no, le voy a sacar de la casa de Abinadab, él tuvo un buen pensamiento, pero una mala acción. Su pensamiento dice: Dios me dio el reino, establezco por primera vez la capital política, porque con Saúl no se había establecido. David la establece allí en lo que era Jebús. Él toma ese bastión y lo llama la ciudad de David o Jerusalén. Él dijo: acá tenemos todo, lo único que nos falta es la presencia de Dios. Lo tenía todo David, pero lo único que le faltaba es la presencia de Dios. Dijo: vamos a la casa de Abinadab. Se llevó como a 30.000 personas, hizo un culto maravilloso, pero resulta de que Dios también establece otro juicio. Ni bien sacaron el arca de la casa de Abinadab. ¿Y saben dónde fue a parar el arca? Dice la que fue a pasar allí en un collado, dice el texto, un collado, en un lugar apartado, ahí en el campo, en la casa de Obed-Edom. ¿Cuántos recuerdan aquí en 2 de Samuel capítulo 6? ¿Cuánto tiempo estuvo en la casa de Obed-Edom? 3 meses. 3 meses. Présteme atención. Voy a quedar con esto, porque si no le voy a hablar toda la mañana de esto, pero 3 meses. Abinadab, sacerdote levita. Y dice la palabra que Abinadab tenía 3 hijos. Lo habían preparado a Eleazar. Eleazar lo prepararon, lo consagraron. Fue un instrumento de parte de Dios para que custodiase el arca, para que la cuide. Y dice la palabra que cuando la van a sacar de la casa de Abinadab, ¿saben que dice que salen 2 personas custodiando el arca? Uno era Usa y el otro era Ahío. Eleazar brillaba por su ausencia. No nos dice la palabra, yo no puedo hacer conjeturas. No podemos hacer predicaciones si Eleazar se había apartado, si a Eleazar lo hicieron costado, si Eleazar se murió. Lo importante es que Eleazar no estaba, y estaban 2 personas que no eran consagradas, pero querían llevar el arca. 2 personas que no eran consagradas. Dice que Ahío iba adelante. El que va adelante siempre es el que lleva la visión, el que lleva el liderazgo, el que dice: por acá tenemos que ir. Pero cuando nosotros somos líderes y guiamos al resto de la manada, guiamos al resto de la iglesia, guiamos al resto del rebaño y le decimos: por acá tenemos que ir, primero tendríamos que estar en la presencia de Dios para que el Señor nos diga por dónde ir. Amén. Pero Ahío no le dijo absolutamente nada. ¿Sabe lo que significa Ahío?
Ahío significa el hermanito y hermano menor. Ese es el significado en hebreo de la palabra ahío. Y tiene un concepto de la familiaridad. Cuando yo pongo a alguien a trabajar, pongo a alguien como líder, que lo pongo porque es de mi familia, lo pongo porque es mi amigo, lo pongo porque es de mi confianza, pero no le pregunto a Dios. Entonces pongo personas de familiaridad, pero no personas consagradas a Dios. ¿Y saben lo que significa USA? Significa fuerza, USA significa poder, y USA significa autoridad humana, autoridad de hombre o autoridad humana. En realidad significa autoridad de hombre. Es una autoridad humana. Entonces, por una parte teníamos a Ahío que iba diciendo por acá y que él guiaba todo, hasta el rey lo estaba guiando a Ahío. Alguien que no era llamado por Dios. Por eso cuando algo lo está conduciendo alguien que no fue llamado por Dios, que no le ha dado Dios la autoridad a él, no le ha dado el ministerio a esa persona, tarde o temprano, puede pasar un tiempo que tarde o temprano todo se va a caer. Por eso hay que buscar su presencia. Amén. Pero dice la palabra, ¿por qué Dios nos mata a Usa? Y ahí voy al ejemplo de Abinadab y Obed-Edom. ¿Por qué Dios lo fulmina? Porque, punto número 1, amada iglesia, dice la palabra que cuando David fue a buscar el arca, nos enseña en Primera de Crónicas que él lo consultó con los principales del pueblo, con los ancianos. Y los ancianos dijeron, gloria a Dios, traigamos el arca. Pero no lo consultó ni con los sacerdotes David. Y ese fue un error de David. No lo consultó ni con los sacerdotes ni con la palabra, porque si él hubiera leído la palabra, lo hubiera consultado con la palabra, en Levítico, amada iglesia, y en Números nos enseña que los únicos que podían llevar el arca eran los levitas, y era cargada sobre los hombros. Pero sin embargo, esta familia de Abinadab dijeron, no, sobre los hombros no, vamos a hacer como los filisteos, lo vamos a poner en un carro nuevo. Y el carro nuevo tipifica los pensamientos, tipifica los planes y tipifica las cosas de hombre, las cosas de nuestra mente. Y hoy en día nosotros queremos modernizar todas. Yo digo gloria a Dios por los instrumentos musicales que hoy en día han cambiado, se han modificado. Gloria a Dios por los parlantes, gloria al Señor por, no sé, por las luces, por los micrófonos. Pero ¿sabe una cosa? Si no hay presencia de Dios, nada sirve. Podemos tener una pantalla gigante aquí mostrando todas las alabanzas, mostrando, no sé, cosas maravillosas. Amada iglesia, todo puede tener una iglesia, una mega iglesia, algo de esta manera, pero si la presencia de Dios no está, de nada sirve. ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya. Y el único que podía tocar la tapa del propiciatorio donde estaban esos dos ángeles sus alas, ¿saben quién era? Únicamente el sumo sacerdote cuando hacía la expiación y rociaba con sangre. Pero esta persona llamada Usa no solamente hizo hacer el carro nuevo, algo que Dios no mandó, hizo algo conforme a lo que no era la palabra de Dios, sino algo conforme a la autoridad humana. Y él quiso hacer algo bueno, él quiso hacer algo loable, pero sin embargo no estaba escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, nadie toca el arca del pacto. Dice de esta manera, amada iglesia, en Números, dice así, el que la toca de cierto morirá. El que toca de cierto morirá. Entonces muchas veces por ignorancia o por querer hacer las cosas conforme a lo que nosotros mejor nos salga, tarde o temprano nos terminamos levantando delante de la presencia de Dios. David no lo sabía, lo vemos en Primera de Crónicas, cuando vuelve a buscar el arca. Algún día si me invitan vamos a hablar sobre eso. Dice de esta manera, cuando vuelve a buscar el arca, dice que llama a los sacerdotes y a los levitas y dijo, a ustedes les corresponde llevar ese arca. Y cuando David hizo todo conforme a la palabra, dice el texto de que el arca pudo llegar a Jerusalén y todos pudieron alabar a Dios, pudieron danzar en la presencia del Señor, pudieron tener júbilo y todo terminó en bendición para la gloria de su nombre. Pero yo me quiero quedar en esta mañana con un mensaje para dejarles a ustedes, a cada uno de ustedes, empezando por mí. Abinadab tuvo el arca del pacto en su casa, el privilegio de tener el arca del pacto de la nación de Israel dentro de su casa 20 años.
Pero no hay un texto, no hay un versículo bíblico en el cual diga que Dios bendijo la casa de Abinadab. No hay un solo texto en el cual diga Dios prosperó la casa de Abinadab. Pero resulta que cuando van a la casa de Obed-Edom, un geteo, escuchen, no era un israelita, era alguien que estaba viviendo en suelo israelita y alguien que profesaba su amor y su devoción hacia Dios. Porque Obed-Edom, amada iglesia, significa sirviente y significa temeroso de Dios. Cuando usted sirve a Dios, cuando usted se declara un sirviente, un siervo de Dios, y alguien que es temeroso a Dios, dice que en 3 meses, amada iglesia, 3 meses, Dios lo bendijo y lo prosperó. Le voy a repetir una vez más. Verso 11, capítulo 6 de 2 de Samuel. Y estuvo el arca de Jehová en Obed-Edom, geteo, 3 meses. Y dice la palabra, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. No solamente eso, sino que hubo un testimonio. Porque no solamente como nos portamos aquí adentro, no es como vos te portás acá adentro. Acá adentro danzamos en el Espíritu, hablamos en lengua, glorificamos a Dios. ¿Sabe cuándo es nosotros nuestro testimonio hacia afuera? Cuando estás en tu trabajo, cuando estás en el almacén, cuando estás en la calle, tu comportamiento, tu manera de hablar, tu manera de mirar, tu manera de caminar, tu manera de actuar en esta tierra. Y dice que fueron a decirle al rey de esta manera, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren que Dios bendiga a toda su familia? ¿Cuánto le gustaría que Dios bendiga todo lo que usted tiene? Dice, y todo lo que tiene a causa de que el arca de Dios está ahí. ¿Escuchó? 20 años. No pasó absolutamente nada. 3 meses vemos la acción de parte de Dios sobre una familia. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué fue lo que pasó en la casa de Abinadab? ¿Qué fue lo que pasó en la casa de Obed-Edom? Que Dios bendijo una familia, prosperó una familia. Dios prosperó todo lo que tenía y en otro lado no pasó absolutamente nada. Punto número 1. Costumbre. Se acostumbraron a la bendición. ¿Sabe, amada iglesia, que muchas veces hoy en día hasta se estudia? Muchas veces vemos un periódico que es de Estados Unidos que está en 3.500, de 3.500 a 4.000 y pico de iglesias donde hacen siempre estudios y sacan un montón de cosas, ¿no? De preguntas a iglesias, estudian cómo es la vida de las iglesias cristianas en aquel lugar. Y dicen que los líderes estudian la manera de que cuando la gente vaya a la iglesia no se vaya más. Entonces les enseñan que cuando alguien nuevo venga, hay cosas que no son malas, no es pecado, Cuando una persona nueva viene, dice que entre 7 u 8 personas tienen que rodearla, sacarle el número de teléfono, sacarle el nombre, el apellido, tratar de mostrarle la amistad, abrazarlo lo más posible. Entonces la gente lo hace y la iglesia comienza a llenarse porque la gente viene y se siente bien. ¿Cuántos saben que no hay nada de pecado ahí? El problema es que si eso no sale de tu corazón y lo estás haciendo de una manera mecánica para que la persona se quede en la congregación, tarde o temprano vamos a entender de que la gente va a venir porque hay un grupo que lo trata bien, la gente va a venir porque hay un grupo de personas que le ayuda en ciertas cosas de su vida, pero sin embargo nunca ha conocido la presencia del Señor. Y lo que hay que hacer, amados hermanos, hay que orar, hay que clamar, hay que ayunar. El servicio de la iglesia, tanto en la palabra, en las alabanzas, todo tiene que apuntar primero a glorificar el nombre del Señor. Segundo, que la persona reciba del Señor, comience a crecer en la palabra, aleluya, y se convierta en un cristiano temeroso para el diablo. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos le alaban en esta mañana? Aleluya. Entonces lo que podemos ver acá, una gran costumbre que había. Dios lo bendijo a Obed-Edom porque él cuidó el arca, no tocó el arca, porque una de las cosas que tipifica tocar el arca por parte de Dios es manipulación, es manipular. Quiso corregir el arca. Y a veces vemos personas que quieren manipular a Dios. Y eso para vergüenza lo digo. Yo he visto videos, yo tengo videos que lo tenemos para enseñarle a
a los hermanos, a los obreros de la iglesia. Hay un profeta que decía de esta manera. Hay un video que tengo que un profeta dice, un profeta famoso de esta manera. Dice así: si yo quiero bendecir a alguien y Dios no lo quiere bendecir, Dios se ve obligado a bendecirlo porque yo lo declaré. Eso es manipulación. Yo digo, Señor, ese es un usa. Pero sin embargo no se da cuenta de que estamos en la gracia de Dios. Por eso no caemos fulminados. Estamos en la gracia de Dios. Pero cuidado, que no caemos fulminados, pero podemos morir en lo espiritual. Usted y yo no somos quien para manipularlo a Dios. Amén. Dios te bendice porque Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios te sana porque Él lo quiere. Hemos orado por personas por sanidad y han partido delante de la presencia del Señor. Hemos orado por personas por la misma enfermedad y Dios lo ha sanado. ¿Saben por qué ocurre eso? Porque Dios quiere. Es porque se hace su voluntad y no la nuestra. ¿Cuántos están entendiendo esto? La casa de Obed-Edom fue bendecida, fue prosperada, porque nadie manipuló el arca, estaba para cuidarla. La presencia de Dios se cuida, la presencia de Dios se guarda, la presencia de Dios se atesora, porque es todo para nosotros. Aleluya. Si no se convierte en una religión, amada iglesia, muchas veces oramos y parece todo religión, parece todo repetición de palabra, y no nos damos cuenta que cuando vamos a la oración nosotros nos humillamos delante de su presencia, estamos delante de Él y estamos hablando con nuestro amado. Aleluya. ¿Cuántos creen que nuestro amado está en este lugar? Amén. Tocar el arca es directamente, no es tener temor. Dice la palabra de esta manera: Jehová lo bendijo, Jehová lo llenó de bendiciones, Jehová lo prosperó en todas las cosas. Por lo tanto, amada iglesia, esto tipifica, cierre su Biblia, a dos personas, Obed-Edom y Abinadab, dos personas, dos ministerios, dos familias. Póngale lo que usted quiera. Una con 20 años de trayectoria, 20 años de creyente, 20 años congregándose, pero no pasa absolutamente nada. Amada iglesia, nuestro Dios está vivo. Amén. Y a veces se enojan porque otro nuevito, este hace 2 o 3 meses que está viniendo, ¿cómo puede ser que Dios lo bendiga? ¿Sabe que he escuchado muchas veces, gracias a Dios no se repite? Ahora, cuando yo me convertí, dicen, ¿sabes por qué volas tantas horas? Porque sos nuevito, ya se te va a pasar. ¿No sabés por qué vos llorás tanto cuando están en los cultos y cuando estás cantando? Ya se te va a pasar. Claro, te lo dice alguien que está 20, 30 y 40 años en el Evangelio, pero vemos que lamentablemente esa persona, esos Abinadab, son levitas, o son sacerdotes, o son obreros, están en el lugar, quizás están sirviendo a Dios, pero han descuidado su presencia. Y tomaron todo como una religión. Predicamos por cancha, predicamos porque nos conocemos la palabra de memoria, y claro, tantos años leyéndola nos va a quedar de memoria, pero el asunto no es que tengamos la palabra de Dios de memoria, el asunto es que nosotros tengamos la presencia de Dios en nuestras vidas y le creamos a aquel que nos llamó. Aleluya, por más que nadie le crea, nosotros le creamos. Obed-Edom se sintió, él y su familia, honrados. Honrado, qué lindo que vos decís, Señor, gracias por hablarme, me siento honrado. Gracias por este sueño que me diste, me siento honrado. Gracias, Señor, por orar por esta persona que se haya sanado, me siento honrado. Aleluya, honrar la presencia de Dios. Cuando honramos la presencia de Dios, Dios comienza a honrar tu vida, Dios comienza a bendecir tu vida, Dios comienza a hacerte crecer, aleluya. Y por más Abinadab que haya quejándose porque la religión los está tapando, aleluya, y lo haya estancado, Dios te va a seguir bendiciendo como Obed-Edom por haber tenido temor al Señor y haber honrado su presencia. Aleluya. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Póngase. Aleluya. Aleluya. Apláudale al Señor. Apláudale. Te honramos, Señor. Te honramos por nuestro aplauso. Aleluya. Te honramos por nuestra alabanza. Gloria a tu nombre. Gracias por este lugar. Que esta lugar sea la casa de Obed-Edom. Que mi casa sea la casa de Obed-Edom. Aleluya. Que mi matrimonio sea como el de Obed-Edom. Que mis hijos sean como los hijos de Obed-Edom. Aleluya. Te vamos a honrar tu presencia. Y el mundo
a Dios, que Dios le bendiga. Y otra vez, feliz aniversario. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu vida, tu familia, tu matrimonio. Levante su mano, Padre, yo los bendigo en esta mañana. Amén. Gracias, Padre. Bendigo su vida. Bendigo su matrimonio, su familia, sus hijos, sus nietos. Bendigo sus casas. Bendigo sus finanzas. Mírenme, amada iglesia, mírenme con su mano en alto. Todos, mírenme lo que me pueden mirar. Gracias por sus diezmos. Amén. Gracias por sus diezmos. Gracias por sus ofrendas. Gracias por todo lo que usted da dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque por más que fuera de la iglesia nadie te lo agradezca, hay un Dios que ve. Amén. Y la presencia de Dios, cuando la honres, Dios te va a honrar. Amén. Cuando honres a los siervos de Dios de este lugar, Dios te va a honrar a vos. Porque cuando honramos la presencia de Dios, honramos a los que Dios levantó. Y Dios te va a honrar. Dios bendiga tu vida. Si hay alguien que está pasando por una situación adversa en finanzas, que se desate una bendición sobre tu vida ahora. En el nombre de Jesús. Que aún el milagro comience a ocurrir en esta semana en el nombre de Jesús. Todo lo que está trabado, todo lo que está truncado, se rompa en el nombre de Jesucristo de Nazaret y puedas ver la gloria de Dios. Y recordad una cosa, amada congregación, que Obed-Edom no era un sacerdote, no era un levita de casta, de familia, de genealogía, pero él decidió honrar a Dios. Y por honrar a Dios, Dios lo honró a él. Amén. Aleluya. Aleluya. Alabe su nombre. Gloria. Gracias, Padre.